Ahí estamos. Bueno, hola chicos, acá en la segunda reunión que tenemos con el profesor Paul Dani. Paul, compañero del profesor de Educación Física, ambos ya viejos, los dos. Profesor de Educación Física, hoy actualmente supervisor de la región 1, ¿no, Paul? De la región 1 Así es. de Capital, supervisor de Educación Física, y fue director de dos escuelas. La escuela de Sarmiento, decime si... El eh, colegio número 2, Distrito Escolar 1, que es sí, el Colegio Sarmiento, fue mi última escuela donde ejercí como rector, que ahora, si bien es cierto, tengo la titularidad del cargo, está en licencia por cargo de mayor jerarquía, que es el cargo de supervisor. claro. Y Y, antes, y en tu el escuela Liceo tradicional, 9 de Belgrano. claro, totalmente. Bueno, la idea es conversar esto de estos dos temas importantes que nosotros dimos, que tienen que ver con lo que pasa dentro de una escuela, y vamos a marcar una escuela. En la charla pasada hablábamos de una escuela privada de provincia de Buenos Aires, que era la de Roberto Gallo. Y en este caso, una escuela pública, Capital Federal. Entonces, un poco queríamos entrar en la charla de esto de la cultura institucional, saber qué pasa dentro de una escuela, qué es para vos la cultura institucional, ya que te metiste en una escuela que ya tenía una tradición de alguna forma, o en varias, y tener esta pluralidad de miradas en relación al cargo de supervisor, con una cantidad de escuelas importantes, 22 creo que me habías dicho, y, y estas dos escuelas que trabajaste en la gestión concretamente. Paul, te dejo y yo te corto, vamos a ir hablando así, una Vamos charla informal. como hiciste con Gallo, ir charlando básicamente y demás. Exacto. Bueno, el principio está claro para nosotros, por lo menos los que ejercemos el rol de directivos y el rol de supervisor, es que las escuelas, las instituciones educativas no pueden dejar de ser reflejo de lo que pasa en el afuera, ¿no? El contexto social, político, busca siempre referenciarse y reflejarse en una institución, y sobre todo en las instituciones educativas que tienen un mandato más allá de las particularidades, más allá de lo situado, de lo que se construye hacia el interior de cada escuela en sí, sobre todo si son escuelas privadas o de participación mixta, a diferencia de las escuelas de gestión estatal. Diríamos que el rol de la escuela, además de educar, es replicar cultura, o sea, por lo tanto, es imposible imaginarse que una escuela no reciba esa presión del entorno. Y esto la caracteriza básicamente a la cuestión de la institución educativa, que tiene que sí de alguna manera dar cuenta o metabolizar esas presiones del entorno, ¿no? Por Claro. ese lado, y si tuviera yo que situarme en lo que me pasó en el Colegio 2, un colegio que tiene más de 125 años de historia, que evidentemente los perfiles que han transitado, los perfiles de estudiantes que han transitado esas escuelas han cambiado. Imagínate que el Colegio Sarmiento se creó como un anexo del Colegio Nacional Buenos Aires, o sea, un colegio de élite, que Claro. atendía a la élite de aquel momento y resolvía las demandas de la élite de aquel entonces. En ese contexto, el Colegio Sarmiento se crea y hasta el nombre inicial era el Nacional Buenos Aires Norte, que es el Ah, centro que persiste, y otro más mirando al sur, que era otro de los colegios también que se armaron en el ejido de estas escuelas nacionales y demás. En este contexto, entonces, imagínate que los que transitaron por ahí han dejado una huella y una impronta muy fuerte. claro. Estamos hablando de que Martínez Dios fue exalumno del Colegio Sarmiento. El ministro de El Economía del actual proceso. juez de la Corte, Rosengrad, es exalumno del Colegio Sarmiento. Claro. Pero el Colegio Sarmiento no siempre pudo resolver las demandas de la élite y esto se modificó muchísimo, pero muchísimo, casi radicalmente, a partir de la Ley Nacional de Educación del 2006. Con el advenimiento de la obligatoriedad de la escuela secundaria, recordemos que hasta entonces la escuela secundaria también definía su perfil básicamente
por la no obligatoriedad, o sea, a la escuela secundaria accedía el que quería. Claro, Eh, Vos le preguntás a un adolescente de aquella época y no te va a decir, no, yo iba a la escuela porque quería. A ver, era mandato familiar. claro, Ahí iba el hijo del doctor, el hijo del abogado, además que era el tránsito obligado para la universidad. claro. Hoy la escena de acceso a la educación obligatoria para todos los adolescentes de la nación, es una escena que ha generado ciertas complicaciones, ciertas rupturas hacia esa cultura institucional. Porque lo cierto es también que el funcionamiento de las instituciones necesitan de automatizar y de internalizar ciertas normas y reglas. A las instituciones no les interesa mucho modificarse y adaptarse rápidamente a las demandas de la sociedad o a las demandas de ciertos núcleos resistentes de ciertas culturas sociales, si se Claro, quiere. Imagínate que es complicado pensar las instituciones sin normas, sin reglas, sin encuadres, sin leyes que las regulen. totalmente. Por esa razón, las instituciones son muy amigas de estancarse en esa dinámica, porque una vez que la manejan, no desean modificarse, porque son espacios muy cómodos para el Claro, claro. funcionamiento de los actores institucionales y demás. Por esa razón, en el Sarmiento te encontrás con una cultura institucional, en principio, que revalorizaba la educación anterior a la ley nacional. O sea, esta cuestión de demandar exigencias de recorridos o trayectorias educativas que por ahí ya hoy no pueden ser portadas por los pibes que transitan las escuelas de hoy día, que eso es necesario echar una mirada crítica si se quiere. No podemos pensar que la escuela de hoy funcione como funcionaba la escuela de hace 40 o 50 años atrás. Sin Sí, embargo, fíjate lo interesante de todo esto que también marca cierta cuestión ligada a cómo se construye la cultura institucional en base a los actores institucionales. ¿Por qué se sostenía este rasgo cultural en el Sarmiento? Y una de las razones por las cuales se sostenía era porque actores institucionales, docentes, personal de administración, preceptores, tenían más de 30 años en la claro, escuela. ¿Se entiende claro, esto? sí, sí, sí. Digo, Ahí, una... ahí te quería decir, Paul, esto era como un núcleo duro que resistía a cualquier tipo de cambio, ¿no? No importa si era mejor, peor, digamos, era sostener esto mismo en el tiempo, lo que han hecho toda la vida y que no querían que le produzca cambio. Por alguna razón les parecía en algún sentido económico, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las cuestiones de cómo se administra la institución, y hasta el punto de negar incluso normativas, marcos legales nuevos, la Claro, Ley Nacional de Educación entre ellas. claro, Entonces una cosa era lo prescripto, que ha cambiado. De hecho, la normativa pudo haber cambiado. El gobierno de la ciudad, por ejemplo, el reglamento escolar es una resolución del 2006 que habilita un escenario novedoso en algún punto, en otros por ahí no tanto, pero en un punto la creación de los consejos de convivencia escolar, por ejemplo. Una cosa es lo prescripto y otra cosa es la percepción individual de esa prescripción y cómo se ejerce. Si fuera tan sencillo de pensar que por el solo hecho de existir la normativa, comunicarla y lograr que llegue a los oídos de todos los actores, eso implica simplemente que las cosas funcionen, sería demasiado fácil. Vos claro, hacés referencia, claro. me acuerdo, la vez que visité al profesorado y demás, la presencia del conflicto dentro de las instituciones, ¿no? Digo, Claro. pensar que la institución Sí, lo que te no quería puede decir, estar los cambios atravesada del conflicto. que a veces uno quiere producir dentro de una institución, que pueden ser cambios fuertes, digamos, necesitan un tiempo de desarrollo, ¿no? Fundamentalmente una institución educativa, ¿no? Porque, digamos, no es que estoy en una institución privada donde digo algunas cuestiones y ya se ejecutan si no cambio la gente, digamos. Es un proceso de negociación constante, de entendimiento, y ahí por ahí
quería hilarlo un poquito a esto de las cuestiones, de los conflictos que pasan adentro de la escuela sistemáticamente. Esto lo estás nombrando a cada paso, digamos. A cada cosa que vos decías, nombrabas que se producía un conflicto en estas escuelas, en esta escuela por lo menos tradicionalista. Bueno, de hecho, el conflicto, diríamos, es esencial al ser humano, por lo tanto, volvemos acá a poner un elemento que tiene que ver con esto de lo social atravesando la escuela. Pero hay algo que la escuela, es interesantísimo esta mirada, para mí me abrió muchísimo la posibilidad de entender cómo encarar los conflictos y demás, que la escuela garantiza un espacio de encuentro que muy pocas veces pueden estar presentes en otros ámbitos de organizaciones o institucionales. Digo, la escuela tiene una característica, que es esto que estamos viviendo hoy, ¿no? En alguna medida, pero que les sirve para metabolizar todos aquellos conflictos que le dan sentido y que son necesarios que estén presentes porque es una característica del ser humano. Negarla sería en alguna medida deshumanizar el territorio escolar, desorganizar las instituciones, y nadie está buscando eso, aunque en alguna medida estos relatos previos que yo te hacía respecto de la negación, de la prescripción, que pretende ser progresista, habilitando derechos, habilitando espacios de comunicación y demás, con otras prescripciones más antiguas, más ortodoxas, que realmente niegan los conflictos y que están centrados básicamente en el autoritarismo y en el poder. Digo, si uno imagina que puede construir una institución sin conflictos, es en ese orden, en el orden de lo autoritario, en el orden de la negación, de los espacios de participación y demás, y en el orden de la unidireccionalidad de la toma de decisiones. Ahí sí no hay conflictos. Es como vos por ahí mencionás que puede suceder en algunos ámbitos, y ya cada vez menos, porque también se entiende que es una esencialidad a la humanidad el trabajar con los conflictos. En las escuelas privadas también pasa lo mismo, me refiero. Podés tener una orientación un poco más estricta y demás, pero cada vez más está abierto el espacio de diálogo y demás, porque es la tendencia y es la mejora del espacio de trabajo también. Entonces, volviendo a la cuestión de los conflictos, la escuela está garantizando un espacio de encuentro que no muchas veces, o en realidad me parece también inédito en el resto de las instituciones. Lo que pasa en la escuela no pasa en otro lado. Por eso hoy añoramos este encuentro de cuerpos en situación de encuentro, ¿no? Esta desaparición de los cuerpos en las escuelas nos hace pensar incluso también desde la educación física que nos toca. Fíjate que nosotros perdimos un elemento esencial. La otra vez en una charla con el licenciado Raúl Gómez, en la tertulia que armó la editorial Espíritu Guerrero, él planteaba que al profesor de educación física le está pasando algo muy complejo respecto incluso de otras miradas disciplinarias y demás. Es que nuestro sentido en la escuela tiene que ver con el encuentro de cuerpos, con lo corporal y la corporalidad presente, el diálogo tónico, decía él. Nos quitaron el diálogo tónico, decía. Entonces, si es cierto que hay un terreno de incertidumbre por esta posibilidad de no vernos y demás, uno de los que lo sufre con mucha intensidad es el profesor, la profesora de educación física. Sí, totalmente. Así que totalmente. Imagínate vos ese terreno de lo conflictivo como un elemento para propiciar cambios dentro de la institución y para resolver problemas, porque como bien también lo hemos charlado en ocasiones, el conflicto es inherente, pero ¿de qué manera aparece la posibilidad de resolución? Es en cuanto adquiere la capacidad de transformarse en un problema. Claro. Y es ahí donde, cuando existe un problema, existe la posibilidad de presentar soluciones. Claro. A veces, una de las cosas, bueno, que en los apuntes que le había dado a los chicos, que en realidad dice Lidia Fernández, esto de no llevarse, por el conflicto, esto de no llevar la cuestión personal, ¿no? Digamos, porque me parece que a veces se traslada esto de decir, bueno, me agarra bronca, ira, ¿viste? El conflicto está enmarcado en un lugar medio feo, malo, y entonces esos sentimientos que te llevan hacen, me ha pasado en conducción, no en la escuela, pero en otras cosas de dirigir, que a veces tenés arraigado algunas cuestiones emocionales que tenés que quitarlas para poder entender que solo son conflictos y es dinámico.
Es dinámico, pero además esto que vos traes es la posibilidad de darnos permiso para trabajar lo emocional también en este terreno, ¿no? Un conflicto que tiene varios ámbitos de impacto, no solamente en el ámbito adulto dentro de una institución, sino más característico todavía en el ámbito de los estudiantes en formación, de los adolescentes, de los niños y demás, que pareciera ser que uno los prevé con más facilidad, porque estás trabajando en una etapa de formación y es lógico que aparezcan ahí los conflictos y demás, pero los conflictos en la institución no son solamente de ese orden. Y están atravesados por la emocionalidad, por eso es indispensable que aparezca el guión profesional ahí, ¿no? El guión profesional de los actores a cargo de la institución. Claro. Y ahí el adulto tiene un rol diferenciado respecto de los menores o de las personas a las cuales destinamos nuestra intervención pedagógica. Y el adulto es quien debe poder en alguna medida pausar, no despojarse de las emociones, pero pausar, y una manera y la estrategia adecuada para poder trabajar esa metabolización de las emociones en un conflicto para evitar las instancias de ira y demás, tiene que ver con la aparición del rol del mediador. Claro. Que es la persona que no participa de esa emocionalidad, que tiene la capacidad o la posibilidad, más que la capacidad, quizás la posibilidad de no ser actor inserto en la dinámica del conflicto, que le da esa cuota de tranquilidad, de apaciguar, de poder llevarlo al terreno de lo reflexivo, de poder poner ahí otra dinámica que frene esa tendencia a escalonar los conflictos, ¿no? Ese rol de mediador que nosotros veíamos en otros momentos, digamos, no solamente necesariamente a veces son los adultos, lo han llevado a la práctica con los propios adolescentes para que ellos practiquen esta cuestión, digamos. Bien. ¿Cómo es que? Perfecto. A ver, acá aparece como una lógica de funcionamiento interesante, que es que, primero que nada, entender que los conflictos son inherentes al ser humano, ¿tá? Dentro de una institución humanizada, por lo tanto el conflicto va a aparecer, y hasta te diríamos que es deseable que aparezca para garantizar la salud dentro de la institución. Claro. ¿Tá? Porque el conflicto visualiza básicamente, y se visualiza a través de las emociones, y que nos demos permiso dentro de un marco institucional que esto aparezca es saludable. Es saludable. Pero fíjate qué ha pasado. Entendiendo esto, no es solamente el terreno de la buena voluntad lo que aparece. Hay normativas que encuadran esta posibilidad de trabajar como un elemento que atraviesa todo el desarrollo de la institución y que tiene que ver con esto que puede derivar y puede finalizar, si se quiere, en trabajar el rol de la mediación llevado a los propios estudiantes y demás. Tiene que ver con la ley de convivencia, por lo menos en Cava pasa eso. El espacio de convivencia es el espacio donde se transita, se regula, se dialoga, se debate las normas institucionales, que cuanto más participativas sean, más posibilidad de poder acatarlas y poder crear un clima de participación democrática concretamente, y si las escuelas públicas, las escuelas de gestión estatal de toda la República Argentina no son un espacio para refrendar y reafirmar y reconstruir y replicar la democracia, bueno, estaríamos complicados. Estaríamos mal parados, porque de repente es ahí donde se construye de vuelta esa sociedad metiéndose adentro. La sociedad nuestra es democrática, con todos los defectos que querramos encontrarle, todas las discusiones políticas que queremos dar en torno a eso, pero es una sociedad democrática y la única manera que tiene de poder perfeccionarse o replicarse, por lo menos la escuela ahí cumple un factor sumamente sustancial. Recordemos que la vida en sociedad, insisto, vuelvo a replicar, que en la escuela se produce el laboratorio, además de la vida en sociedad. Totalmente. Muchos chicos salen de su núcleo familiar sin mucha interacción y demás, es cierto, algunos tendrán la posibilidad de ir a un club, de ir a la parroquia del barrio, algunos, no todos. Y acá aparece, por fin democratizada la escuela,
con esta obligatoriedad, si se quiere, y demás, pero para garantizar que hay un escenario de encuentro que nos permite una construcción de la ciudadanía en gran escala. Y esa es la posibilidad, en ese terreno es que se da la posibilidad de que el pibe del ciclo superior, de cuarto, quinto año, pudo haberse entrenado como mediador, después de haber resuelto o de haber enfrentado sus propios conflictos con los actores institucionales, compañeros o lo que fuera, ¿no? Con docentes o lo que fuera. Así que el escenario no es casual, debe ser así. Debemos promover la autonomía de la gestión de los propios conflictos. Esa apertura que vos estás nombrando, digamos, por ahí que tiene que ver con tu impronta y tu gestión, no siempre se da en todas las escuelas. Hablemos de las escuelas de Cava, ¿no? Esta mirada que ahora vos tenés de supervisor y de tener 22 escuelas con distintas historias, gestores, profesores, digamos, esta resolución de los conflictos que vos lo planteás como dinámica, una cuestión que se mueve adentro de la escuela sistemáticamente y que no está estable, se está dando en la mayoría de las escuelas, tienen esta impronta estos directores, es necesario discutir estas cosas, se discute entre los gestores, los que están a cargo de las responsabilidades máximas de las escuelas, porque a veces da la sensación que hablas con algún dirigente, digo, algún directivo, digamos, y a veces Bien, tenés quiere, razón. está Tenés pensando razón. medio en su jubilación para irse. Tenés razón, tenés razón. Esto también es un conflicto, y es un conflicto que interpela a otras esferas de intervención, de control de gestiones y cuestiones por el estilo. Pero así todo, es cierto lo que decís, no está irradiado de manera hegemónica, tiene que ver con los tiempos institucionales, tiene que ver también con la manera en que cada escuela recibe a su rector y demás. Fíjate que por ahí hay algunos puntos interesantes para pensar cómo es que llega un docente a una rectoría e incluso a la supervisión posteriormente. Claro. Uno de los detalles que hemos tenido que transitar nosotros, los rectores y sobre todo los supervisores, en el caso de los supervisores, hace 25 años que no se concursan los cargos. Uf, una barbaridad. Es demasiado. Claro. Es demasiado en un sistema que pretende, digo yo, perfeccionarse, que pretende ayornarse, que pretende generar un espacio de progresismo dentro del ámbito de la ciudad, puntualmente. Estoy hablando del ámbito de la ciudad. Por suerte se está resolviendo ahora, se frenó obviamente por este acontecimiento, pero lo mismo pasa, o sea, con los docentes. Fíjate que simplemente tenés que estar en lo más alto del listado, con un puntaje, y no más que eso para acceder. Recién ahora se están habilitando los cursos de ascenso y demás que estábamos esperando. Diríamos que está entrando en una dinámica interesante, en una dinámica positiva, si se quiere, pero veníamos y nos encontramos con rectores que, como bien vos decís, llegan a esta instancia pensando pura y exclusivamente en su jubilación, pero buscamos lograr interpelarlos, ¿no? Claro. La tensión de interpelación, por lo menos yo tengo que reconocer que dentro del equipo de supervisores de Cava, los 8 supervisores de educación física, mirá que somos pocos, somos 8, nos vemos todos los días las caras, Claro, con reuniones claro. virtuales ahora y demás, y por suerte pensamos algunas líneas juntos y juntas para poder avanzar hacia las escuelas y demás. Y cuando digo supervisores de educación física, lo interesante que nos está pasando ahora es que no estamos aislados y solamente nos dedicamos a la educación física. Cada vez más esto está pasando en todo orden, diríamos, de la educación, pero fíjate que cada vez más hay una demanda de involucrar las inteligencias múltiples dentro del escenario de la escuela. Y sobre todo, la posibilidad de que las estrategias pedagógicas atiendan a la necesidad de mover el cuerpo. Claro. Que era un territorio exclusivo de la educación física allá, en el campo, en el deporte. Bien, sí. Cada vez más se está abriendo la escena. Es un detalle interesante para ver quién la toma, porque también es una discusión que está dando hacia el interior de los profesorados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las lógicas que nos atraviesan como disciplina en un territorio educativo y pedagógico donde la disciplina tiende a desaparecer?
claro, Se está trabajando más sobre la idea de áreas del claro, conocimiento, entrar y salir rápido de lo disciplinar para ir a resolver problemas que evidentemente cuando vos pensás en situaciones problemáticas son situaciones integradas. claro, ¿Se claro. entiende? Necesitas de muchas habilidades, no pura y exclusivamente de las que te brindan aisladamente las disciplinas, sino poder asociarlas entre sí para poder resolver problemas. Y ya no Esto, queremos esperar, y ya no quieren esperar a que termines quinto año para que claro. des cuenta de si puedes resolver o no un problema integrado. Todo eso está empezando a querer suceder antes. Yo, una de las cosas que le digo a los chicos del profesorado, en todos los profesorados, digamos que ellos son el futuro, nosotros nos queda poco, pero esto es lo que se viene, digamos, me parece que esto es lo que se viene. En el caso de la educación física, a veces les hablo mucho de interactuar constantemente en trabajos por proyectos con otras áreas. Y hay que saber mezclarse con historia, con lengua, con matemática, y que esto que se va a Bien, ir a borrar, se va a borrar de el hecho, límite, ¿no? es que de hecho, perdón que te diga, si hay alguno que está apuntando a trabajar en la educación secundaria de Cava, ya es un hecho. La secundaria del futuro ya está Claro, instalada, a pesar de los niveles de resistencia que que se llevaron tuvieron. y algunas luchas que fueron dándose y demás, la ecuación está hablando de un elemento de incorporación positivísimo en el terreno de la educación de la escuela secundaria. Mucha aceptación de los propios pibes, de Claro. las familias, y un docente que puede dar cuenta de su intervención con otros pares, independientemente de que sean o no de su disciplina, termina terriblemente fortalecido, ¿tá? Claro, Y empoderado en su rol docente, adquiriendo legítimamente la autoridad pedagógica. totalmente. Así que venimos Bueno, mucho por ese Paul, terreno. te quiero hacer, porque no quiero hacer estos videos largos, yo te voy a comprometer para cuando hable de gestión, eso no te quede duda y vamos a hablar de gestión, pero Bien, quiero 2, 3, 4, 5 minutos de esto, de lo que nos está pasando. bien, La educación, las instituciones, la pandemia y lo que creemos que puede venir. Digamos, ¿qué nos está sucediendo? bien. ¿Qué visión tenés vos? Y por ahí focalizarla en educación física, pero ponerla grande, digamos. ¿Y qué crees que se nos viene después? Cambia, algo tiene que modificar, no puede quedar todo igual, creo. Bien. Un tema que nos rebanó la cabeza con los supervisores de educación física y los supervisores en general, que lo estamos transitando, ¿no? Nadie esperaba esto, por lo tanto entramos en un terreno de vacío, que pudo ser simplemente sobrellevado en alguna medida por que no es la correcta, pero ha sido sobrellevada por la inercia. ¿Qué Claro, significa esto? La inercia de trabajo, la necesidad de hacer algo estando en la rectoría, siendo profesor, sobre todo más en los espacios de gestión, ¿no? Que estamos ahora mucho más en contacto, todos ante esta emergencia nos empezamos a conectar para ver vos qué podés hacer, yo qué puedo hacer, vos sí, pudiste resolver, nos miramos todos así y así es. queremos dar respuesta. Las primeras 2 semanas fueron de inercia catártica, de llenar de trabajo y de tareas a las familias que también estaban desbordadas Claro, con un nuevo escenario y demás. En el terreno nuestro de la educación, digo yo, no porque yo lo diga, sino porque lo hemos charlado en algunos ámbitos y demás, no podemos resolver nuestra incertidumbre epistémica, que tiene que ver con esto de que no, como bien vos lo dijiste, no hay conocimiento almacenado donde decimos, bueno, pandemia, listo, hay que hacer esto. Sacamos el libro donde vamos a lo que pasó con la pandemia de la última década y demás y sabemos cómo actuar. No, eso no pasó. Y la incertidumbre es esencial para la construcción del conocimiento, también lo sabemos, pero necesita tiempo, porque el conocimiento, cómo se construye, cómo las ciencias abordan el conocimiento, necesitan la construcción de datos fehacientes que permitan dar certezas. Eso no lo tenemos, se está construyendo ahora, por lo tanto, una buena conducta que estamos empezando a asumir es esta de frenar, pausar, pensar y acompañar. Porque lo que nos está pasando a nosotros le está pasando de mayor o menor manera, con mucha más intensidad, a nuestros estudiantes y a sus familias.
Por lo tanto, un proceso interesante a resolver es cómo reconstruimos la posibilidad de la escolaridad con esta virtualidad que nos está enseñando muchísimo de alguna manera, en un territorio que ya no es el que conocíamos. Porque la escuela la teníamos clara, eran las cuatro paredes, el aula, integrada, no integrada, más diversa, saliendo, entrando, pero era el edificio escolar. Ahora la escuela pretende ingresar en un espacio que no le es propio y que necesita poder entrar en diálogo con los actores responsables de ese espacio, es la casa. Claro. Con todas las dificultades habidas y por haber, ¿no? Las capacitaciones sobre las TIC y demás, que vienen bien, pero ahora chocan con una realidad que tiene que ver con el no acceso, chocan con otra gran realidad que tiene que ver con las realidades existenciales concretas de nuestros pibes y nuestras familias. Claro. En la Villa 31 hace una semana que no hay agua ni luz. Claro, claro, claro. Por lo tanto, y está preocupado por la conectividad. Entonces, estamos en un proceso ahora de parar la pelota, de repensar cómo reconstruimos, y esa reconstrucción obliga a hacernos cargo de cuerpo presente, aunque más nos sea virtualmente. ¿Qué significa esto? Tenemos que buscar la manera de vincularnos con nuestros estudiantes y su familia. Y cuando digo vincularnos, pausamos también ahí la demanda institucional de avanzar con el currículum, ¿tá? Porque se resulta mucho más importante entender qué es lo que nos está pasando. ¿Qué le pasa a ese chico? ¿Qué le pasa a esa familia? ¿Cómo podemos, desde la escuela, que ha sido siempre un sostén, que sigue siendo un sostén, un soporte? Fíjate que las escuelas de Cava están hoy cada 10 días entregando alimentos a los sectores más vulnerados, cumpliendo una función netamente social, es cierto eso, y pausando o viendo cómo cumple con su objetivo fundamental, que es el de enseñar. Pero esa enseñanza tiene que ser hoy tramitada, transitada, no unidireccionalmente. ¿Tá? Hay que, hasta te diría yo que en muchos casos hemos tenido la necesidad de negociar con las familias qué del currículum va a tener anclaje en el hogar, ¿tá? En base a las posibilidades, en base a los tiempos de la propia familia y demás. Personas que, como lo escuché de Roberto Gallo, que comparten un solo soporte, claro, un teléfono, hacer una compu, y tienen 5 chicos en un mismo espacio para poder ocupar la posibilidad de conexión con la escuela y demás. Sí. Una vez que logremos revincular, y acá el docente de educación física tiene experiencia en ello, porque es el docente que armó los campamentos, es el docente que cuando vas y encontrás que los chicos se acercan a la clase con mucha energía, con ganas de moverse, cosa que en la escuela por ahí no pasa tanto, tiene un plus en la construcción de los vínculos que por ahí algunos otros actores no tienen, y están dando una mano muy fuerte a nivel integrada, me refiero. Están operando muchos docentes de educación física como tutores en esto de compartir lo que están recibiendo de sus estudiantes. Che, profe, mirá, no estoy pudiendo conectarme, no me animo a decirle al profe de matemática que me está bombardeando. Bueno, el profe de educación física termina siendo un mediador, y es indispensable que hoy entendamos que el rol extendido de la tutoría no está depositado en un solo actor. Hoy creo que todos los que tienen la posibilidad de vincularse con los estudiantes tienen la obligación de poder compartir ese dato vincular con los otros actores institucionales, que todos están ocupados en querer reponer la escuela, ¿no? Así que eso ayuda a pausar, eso ayuda a pensar cómo cada escuela, porque cada escuela lo tiene que resolver de manera singular, la manera en poder revincularse para que suceda lo que la escuela desea que suceda y que se pueda enseñar, ¿no? Pero estamos en plena situación. Espectacular. Una cosa que me parece muy importante, que a veces se discute en otros ámbitos, el vínculo como principal canal, el prioritario, y después vemos los contenidos. Después vamos viendo los contenidos, porque no estamos priorizando las cosas que tenemos que priorizar. A veces las necesidades y la ansiedad de querer cumplir con algún régimen y alguna normativa hace que cada uno quiera dar, que nos ha pasado en las 2 primeras semanas, casi creo que a todos, y después nos vamos dando cuenta, por lo menos creo, esto de priorizar.
saber que el otro está ahí, que el otro a veces no se puede conectar, que el otro tiene problemas, tiene familia, tiene un montón de cosas que tienen que ver con esto, pero saber que está, para después saber qué es lo que le puedo llegar. Digamos, me parece eso es No, no, para mí no hay fundamental. manera, porque también acá tenemos que hacernos cargo un poco de toda la mirada de marcos teóricos ligados a cómo enseñar y la distancia que hay entre la intención y el deseo y la opción de enseñar de un docente a que el otro aprenda. Claro, El elemento mediador que puede llegar a garantizar que algo de lo que nosotros enseñemos pueda tener la posibilidad de ser aprendido, está sustentado en esa calidad vincular inicial, sin la cual el otro no te puede prestar el oído, ni la atención, ni el interés. claro. Y ahí nosotros, los profes de educación física, hoy yo digo que estamos en una etapa fundante, porque si solamente nos quedamos en este momento de acción con la lógica de esperar que se reponga la normalidad, estamos desechando una posibilidad de intervención en un momento donde somos muy necesarios con nuestras proposiciones de movimiento, a sabiendas de que el movimiento restablece salud, uno de los factores protectores de la salud. No nos vamos a poder, como profe de educación física, hacernos cargo, o como escuela, hacernos cargos de otros elementos, el acceso a la salud, el acceso a la alimentación, la calidad de la vivienda, además. Pero estamos lamentablemente afrontando algunas situaciones dilemáticas respecto de lo que es el reglamento escolar vigente, que exige el acto físico, y nosotros como docentes de educación física por ahí negándole la posibilidad de que se mueva el pie porque no tenemos control de esa escena de movimiento. Claro. Muy complicado, digo, casi estamos en un terreno donde estamos, no por acción propia solamente, ¿no? Sino por Sí, sí. creencias, sino por la manera en que afrontamos la profesión y por marcos normativos extemporáneos, casi entrando en un terreno iatrogénico, de esto de que haremos un mal pensando que hacemos el bien. Totalmente. Complicado la escena, pero interesante para resolverla. Bueno, Paul, yo quiero cerrar acá, quedó redondito, me pareció bárbaro todo lo que hablamos. Desde ya te voy comprometiendo para dentro de un mes más o menos, para cuando hablemos de gestión, si esto da la sensación que sigue en esta normalidad actual. Eh, y nada, corto la grabación y me quedo con vos 2 minutos hablando. Dale. No sé si querés decirle algo a los chicos, que es lo que van a ver. Este, No, no, simplemente nada, metámosle un poco de fuerza, es importante, si bien es cierto que nos corremos corporalmente, esta opción de vernos la cara, de verse la cara con su docente, demás, habilita el diálogo. Acá las preguntas pueden circular, eso está piola, así que nada, aprovechar, lograr que esta instancia que tiene que ver con la virtualización no deseada pueda tener algún rasgo de tránsito pedagógico, de aprendizaje, de enseñanza, no dejarlo pasar, no dejarlo como algo que no tiene sentido, ¿no? Esto me parece que es importante. Paul, muchas gracias. Quédate ahí. Me quedo.